siento que la puedo preparar mejor. ¿Ya? Muchos se quedan con casos dentro del historial, yo siempre hago elegir en algún momento de sus vidas, o varias veces. ¿Ya? Más en GNT 2 que en GNT 1. ¿Qué tipo de estructura de evaluación quiere? Y como ya conocen algunos, entonces ustedes deciden, no, es que me sirve mejor aprenderme todas las cosas de memoria, o por lo menos caso clínico tengo para elegir bien hombro o elegir alguno, bien rodilla, otro, bien cadera, otro. Entonces ahí va a depender de ustedes. ¿Alguna duda o consulta hasta aquí? ¿No? Bien. Como es de esperar, la gran mayoría les fue relativamente bien en la parte práctica, pero tengo que hacer el contraste con si es que era realmente lo que estaba haciendo. ¿Ya? Y ahí es donde ahí hago el cruce de información. ¿Ya? Bien, vamos entonces ahora, no hay mucho que contar acá. ¿Ya? A mí me da risa este PPT, porque no lo he modificado mucho, porque la evaluación articular no ha variado casi nada. ¿Ya? De hecho, tengo un libro que, entre comillas, me ocupan otras universidades, y dentro de la introducción dice casi lo mismo. Pero hay ciertas variaciones de técnicas, que eso vamos a ir viendo en laboratorio. ¿Ya? Y la otra gracia que me da es que yo cuando subo este PPT, yo sé que muchas veces lo tienen antes de, porque nadie se da el trabajo de reescribirlo, imprimirlo con letra negra, y lo imprimen con el fondo negro, letra blanca. ¿Ya? Perfecto. Algo de introducción. Vamos a ver acá. Después del proceso de evaluación funcional debemos realizar una evaluación más objetiva que genera la alteración funcional de la patología o lesión del paciente o cliente. ¿Ya? Y ahí tenemos dos opciones. ¿Ya? Evaluación articular y evaluación de fuerza muscular. Yo sé que con Julio ocupan egonómetro. ¿Ya? Entonces por lo menos tienen un conocimiento previo. ¿Ya? Donde para el fulcro la gran mayoría de las puertas tienen que funcionar. Así que está haciendo ahí una cabeza. ¿Ya? Claro, bueno, reparación. ¿El reparo óseo? ¿En cuál? Depende de qué teoría. ¿Cuál? Reparo óseo entre comillas, pero específicamente en qué parte. Si tenemos varios reparos óseos. ¿Alguien? ¿Algo? Ahí lo voy viendo. Perfecto, porque si ya saben ocupar el metro. Porque si yo pregunto, cuando hicieron volumetría, ¿marcaron estructuras para poder medir? ¿Qué marcan? Porque para medir tuvieron que marcar algo, alguna referencia, algo. Como yo sé de que el celular me escucha, ¿cierto? Vamos a jugar términos raros. Scrolling. Empiezan a salir información de estas cosas de evaluación articular. Y ahí salió uno de una aplicación de que uno le saca foto y con ciertos comandos uno puede medir. Sin necesidad de ocupar el cronómetro, porque a veces el cronómetro está avisado, ¿no? Y no falta. ¿Tiene rata? No, que yo no mido, nunca he medido, no me sirve de nada medir.
particular, a pesar de que sí, algunos colegas pueden tener razón de que de qué me sirve evaluar, si que al final, mientras el paciente puede hacer sus cosas, ¿ya? ¿Por qué debería medir? ¿Ya? En la medición, ¿cuándo adquiere importancia? No sé si puede, lo más probable es que sea correcto, legal. Cuando tengo que generar un informe y ver cuánto rango articular tiene el paciente, o 3 de una. En mi momento. Chiste antiguo, si no me creen, eso pasa por apagar. Muy ofensivo ahora. A ver, en la evaluación articular, cuando uno tiene que generar un registro para evidenciar el progreso, tenemos que medir. Si nosotros tenemos que literalmente formar una comisión médica o mandar informes para una comisión médica, tenemos que medir. Necesitamos algo, un dato objetivo, no subjetivo. Entonces ahí es donde medimos. Eso me dice que el comentario acerca de los colegas, ¿ya? Es porque nunca se ha enfrentado a una comisión. Yo digo, como cuartos cosas. Entonces tengo que generar un informe, tengo que medir tanto la fuerza articular como muscular, porque son cosas mensurables. ¿Ya? Entonces es bueno saber. De hecho, para una investigación también es muy sirve. ¿Ya? ¿Se entiende? Igual que la fuerza muscular. Ahí tenemos una otra vez. Llevar a cabo un diagnóstico, establecer un pronóstico, las metas de tratamiento y el plan de atención. ¿Ya? Evaluar el progreso o su ausencia respecto a las metas de rehabilitación. ¿Ya? Y modificar el tratamiento si es necesario, porque muchas veces cuando nosotros no estamos ganando lo que deberíamos ganar, ¿ya? En un tiempo, ¿ya? Tenemos que ver qué pasó ahí y qué tenemos que modificar para poder mejorar el tratamiento. ¿Ya? Eso me lleva a decir algo, porque sé que están con la tía Ingrid. Creación de objetivos. Lo que nos pide, parece. ¿Han hecho con la tía Ingrid? ¿Cuáles son las características de un objetivo? En kinesiología o en salud. Y no, muchos de ellos lo hablan en cuarto. Eso en cuarto, en el primer práctico les fue como la en esa parte. No me escucharon. ¿En serio? ¿Vamos a hacer prueba? ¿Qué características tiene que tener un objetivo? ¿Para quién? El ir. Sí. A mí me sale fácil el objetivo porque vengo de un técnico en la administración y lo que más nos trabaja es objetivos específicos, operacionales, ¿ya? Ejecutivos, ¿ya? Pero nada que ver con esto, porque no se va a agarrar con la técnica. Pero ahora aparece algo, un detalle aparte que contrasta un poquito con estas cosas. Es que dentro del objetivo uno tiene que seguir un esquema tipo SMART. ¿Ya? ¿Y de qué me sirve el SMART? Que el objetivo tiene que ser alcanzable, limitado en el tiempo. ¿Ya? Y tiene que ser medible. ¿Ya? Entonces, si tributo a esas 3 de las 5 cosas que necesita un objetivo tipo SMART, entonces, si yo veo que me propuse en 3 semanas entregar 10 grados de movimiento y no lo estoy cumpliendo, tengo que volver a evaluar y ver cómo modificar. ¿Ya? Dentro del mismo esquema, si yo necesito establecer un pronóstico o un diagnóstico, también tengo que ver esa parte. ¿Ya? Entonces, esto mismo nos hace generar un plan de tratamiento. ¿Cuántos grados queremos ganar en 10
10 sesiones o en 3 sesiones. ¿Ya? Pasa. Ahí sí. Motivar al individuo. Sí, porque muchas veces uno dice, bueno, el paciente dice de que no ve casi ningún cambio en el tratamiento. Entonces nosotros, no, si en una semana ganó 10 grados. Lo que es, por ejemplo, la presión de rodilla en un ligamento cruzado anterior. Muchas veces la limitación hacia la extensión o hacia la flexión sobre los 90 grados, el paciente no la observa o no la ve. Entonces nosotros con goniometría podemos decirle, no, si ahora estamos a los 95 grados, que para su tiempo y evolución es bastante alto el avance. Investigar, en general, eficacia técnica o ejemplos ópticos, fabricar órtesis y equipamiento adaptado, ¿ya? Que también me sirve para eso. De hecho, muchas de las evaluaciones que se hacen para hacer órtesis y prótesis también van de la mano con la goniometría. ¿Ya? Colega. Visito. Conceptos que entre comillas deberían manejar. Entre comillas. ¿Qué es la cinemática? ¿Qué es la cinemática? La cuarta. La cuarta. Eso es de biomecánica. ¿Cierto? Por eso. Como no están acordados, lo bajan. Artrocinemática. A ver. Es el más fresquito, creo. ¿Qué es artrocinemática? Ya. ¿Y la artrocinemática? Ya. ¿Algo más? Bueno, planimetría, planometría, ¿qué es eso? La flexión, extensión, ¿en qué plano se ven? Ya. Rotaciones. Ya. A ver, adelante. ¿Cuál me queda? Frontal. Ejes. En el frontal, ¿cuál es el eje? Ya, sagital. Sí, pero con palabras ahora. Lateral. Ya. Y en el horizontal. O cefalopodio. Ya, bien. Sensación final. ¿Lo conocen? Si no, hay conceptos que deberían saber, pero si no, no importa. Yo lo pregunto porque cuando uno habla de sensación final o end feel, ya, casi todos los libros ahora como que ocupan el concepto gringo, pero es la traducción de sensación final. Ya. Cuando midieron o cuando usaron el goniómetro, ¿buscaron la sensación final? Vamos a agregar.
la evaluación articular tiene un proceso. ¿Ya? Muchas veces nosotros, cuando dentro de la evaluación funcional, vemos cómo se comporta el arco de movimiento, pero de manera activa. Y vemos si esa limitación funcional, si es que está o si es que se observa, es producto de la falta de fuerza o producto de que hay un tope o hay una limitación articular. ¿Ya? Entonces, si nos vamos para el tema articular, ¿ya? Nosotros tenemos que conocer las sensaciones finales normales, entre comillas, casi todas las articulaciones. ¿Ya? Por ejemplo, en la extensión de codo, tenemos un tope final, que sería la sensación final. ¿Cuál sería? ¿Por qué? Porque choca fuerte, ¿cierto? La flexión de codo. Blanda, ¿por qué? Porque choca tejido blando con tejido blando. En este caso, el vientre muscular del bíceps, con el vientre muscular del músculo anterior del antebrazo o de la más parte más lateral. ¿Se entiende? Y está el famoso filtro. La fibra literalmente cuando estamos estirando ya alguna estructura blanda, que puede ser músculo, tendón o ligamento. ¿Ya? La extensión de rodilla, normalmente, aunque cada vez está más relación en el tiempo, ¿cuál sería? Fibra, ¿cierto? En este caso, ¿de cuál? Muchas veces cápsula. ¿Ya? O cápsula ligamentaria. Hay algunos libros que conjugan estos dos. ¿Ya? Y generan estiramiento muscular y estiramiento cápsula ligamentaria. ¿Ya? Por ejemplo, la flexión máxima de muñeca genera un rebote, ¿ya? Y ese es un estiramiento muscular. En otros libros ustedes van a encontrar que es un rebote firme o gomoso. Yo hago este ejemplo que cada vez me siento más bien por hacerlo. ¿Ustedes han estirado o han sacado la cámara de la bicicleta? ¿Saben? ¿Conocen esa cuestión? No, porque en mi tiempo así era como que se rompió, se reventó la llanta, tengo que cambiar la cámara. Y uno de manera, uno tacaño, compraba los parchecitos. Sí, compraba un tapó, el más era amarillo. ¿Ya? Ahí lo pegaba. Yo obviamente ahogaba la cámara ahí en el agua para ver dónde está el hoyo. ¿Ya? Bueno, ustedes no van a ir a la Vulca. O se compra una nueva. ¿Ya? ¿Ya? Pero bien, ese estiramiento de goma es parecido a, bueno, ahora creo que sí. La banda elástica negra de ejercicio, ese es un estiramiento tipo tendón, ¿ya? Que genera un rebote y una resistencia, ¿ya? De ahí vamos a ir reconociendo. Cuando yo busco esta sensación final, tengo que ver si es que dentro del límite anormal, no normal, aparece también alguna de estas, ¿ya? Porque muchas veces una persona con una fractura de antebrazo en donde tuvo cabestrillo o yeso en el codo por una gran cantidad de tiempo, cuando uno le va a hacer la medición de la extensión de codo, va a encontrar una resistencia firme. Pero esa es la correcta. No, porque la resistencia normal, ¿cuál era? Dura. Entonces se modificó. ¿Ya? Bien. Y ahí procedo de ¿ya? Longitud muscular. ¿Ya? ¿En qué me podría afectar? En la medición. ¿En qué me podría afectar?
¿Quién se cortó? El tríceps. ¿El tríceps? ¿Por qué? ¿A quién estoy estirando? Entonces, ¿quién se podría haber cortado? Ya. ¿Cómo corroboró? Porque ¿qué otra estructura se pudo haber acortado? El ejemplo clásico, si yo llevo al paciente a la prueba de la TACH, ¿cierto? Y con suerte llega a los 30 grados, y le doblo la rodilla, o flexiono la rodilla, y aumenta la flexión de cadera, ¿quién se cortó? El isquiotibial, ¿cierto? ¿Qué pasa si hago la flexión de rodilla y aún así sigue acortado y no se mueve? ¿Quién se cortó entonces? Si no es músculo, ¿ves? ¿Qué nos queda? ¿Pero el músculo qué? Ligamentos. ¿Se entiende? Muchas veces cuando uno tiene un proceso de inmovilización prolongado, o se corta el músculo o se corta el ligamento, para descartar, ¿ya? Por eso que aquí completito la pregunta, ¿ya? Ya, ahí sí, ya. Tengo que ver o disminuir la tensión de los músculos periarticulares para ver si es que el ligamento está o no está modificando el rango articular. En este caso, sí, posiblemente podría ser el bíceps. ¿Qué es lo que hago? Para quitarle tensión al bíceps para que el paciente pueda, entre comillas, aumentar la extensión de codo. ¿El bíceps por dónde pasa? ¿Por qué articulaciones pasa? Aparte del codo. El hombro. Entonces, ¿qué podría hacer? ¿Cierto? Entonces ahí acerco el punto de inserción de manera masiva, entonces veo si el paciente llega hasta acá y hago la flexión de hombro, entonces lo más probable es que sí, es el músculo. Pero si yo hago esto, no pasa nada. Entonces, ¿quién se cortó? Ligamento. ¿Entendéis? Por eso también es importante observar o ver la longitud muscular. Volumetría. ¿Ya? ¿Todos tienen con el uno? ¿Me pregunto? ¿Hay más que estar? ¿Todos tienen con el uno? ¿Sí? Entonces, volumetría deriva de las palabras griegas conia, que significa ángulo, y metrón, que significa medición. ¿Ya? Producto del tiempo, voy a ver si es que alcanzamos a ver mediciones lineales, porque lo que vamos a ver ahora son más que todo mediciones angulares. ¿Ya? Hay ciertos movimientos que tenemos que medir con método lineal y otros con método angular, pero la gran mayoría son con método angular. ¿Ya? ¿Entienden la diferencia? ¿Entienden? No, sí, no, sí, no, ya está dentro de ¿quién? No, no, sí, no. A ver un ejemplo. Por ejemplo, la BD y la DD de hombro son movimientos angulares. ¿Ya? Un brazo de palanca fijo y un brazo de palanca móvil. Pero ¿cómo mido la elevación y la depresión de hombro? Necesito conectarlo para eso. Normalmente no, o lamentablemente no. ¿Ya? ¿Qué es lo que hacemos? En una superficie que yo pueda rayar, marco el acromio, le pido al paciente, o yo llevo al paciente a una elevación de hombro y vuelvo a marcar y veo la distancia. Ese es el método lineal. ¿Sí? Hay articulaciones que se puede medir así, o movimientos, mejor dicho, que se pueden medir así, y
posición bípeda, erguido, con una extensión máxima de los dedos, con el tren superior también en extensión, o más que todo el codo, y se marca una línea en el costado del muslo donde llega el dedo más largo. Y después le pido al paciente que haga, y volvemos a marcar. Y vuelvo a medir. La flexión y la extensión de tronco, más que todo por segmentos, ¿ya? Marco la S1 y marco L5, mido, y después le pido al paciente que haga este movimiento, vuelvo a medir y veo cuánto se movió, ¿cierto? Sí. Parto la manito ahí que yo sé. Ok, pues ya. ¿Se entiende? No sé si alcanzamos a ver el método lineal, pero sí el angular porque es el más complejo porque estamos ocupando el instrumento. ¿Ya? Bueno, ahí referentes. Se refiere a la medición de ángulos, en concreto a la medición de los ángulos que generan los huesos del cuerpo humano en las articulaciones. Entonces, ¿qué es lo que es la cinemática? Astrocinemática, osteocinemática. ¿Ya? La astrocinemática es el estudio. Empieza así, así que no. ¿Ya? El estudio y el análisis del comportamiento de las superficies articulares dentro de los movimientos. Mientras que la osteocinemática es el análisis y el estudio del comportamiento de los brazos de palanca, óseos, o sea, el largo de los huesos. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Y aquí tenemos, ¿ya? El examinador tiene estas mediciones alineando los elementos del instrumento de medición, el famoso goniómetro, con los huesos inmediatamente proximal y distal de la articulación que se va a medir o valorar. ¿Ya? La gravimetría determina tanto la posición de una articulación concreta como su movilidad total disponible. ¿Ya? Lo ideal antes de medir, o muchas veces cuando uno mide, como he dicho antes, primero tenemos que buscar el énfil, si es que está normal. Muchas veces cuando nosotros vemos que el énfil es completo o normal, no procedemos a ocupar el goniómetro. Pero si nosotros vemos que a la observación el arco de movimiento se ve limitado o el énfil ha cambiado, tenemos que proceder a medir. El famoso goniómetro universal. Creo que ustedes tienen, este de aquí, la gran mayoría. He visto que algunos se compran el set completo, que igual está barato, está como 15 lucas, como no sé, goniómetro. No me acuerdo si era IB Medical o otro. En Cyber estuvieron más baratos. Estos son para articulaciones más grandes, medianas, y esto es como el estándar, ¿ya? Que tiene la gama y este es para dedos, ¿ya? Y este también. Partes del goniómetro, ¿ya? Tenemos una rama fija, una rama móvil, un cuerpo, y el centro del goniómetro, o donde está el eje instantáneo de rotación, es el famoso fulcro, ¿ya? Normalmente el fulcro va en el eje instantáneo de rotación de la articulación que vamos a evaluar, ¿ya? Que puede o no puede estar en una prominencia ósea. ¿Ya? Muchas veces no está en una prominencia ósea, otras veces sí. ¿Ya? Tenemos que tener presente entonces el posicionamiento tanto del paciente como del evaluador. Obviamente que nosotros cuando tenemos que valorar, tenemos que meternos en el plano del movimiento que estamos midiendo. Si estoy haciendo flexión extensión, plano sagital. Si estoy haciendo ABD y EDD, en el plano frontal. Si estoy haciendo rotaciones, en el plano horizontal. ¿Ya? Ubicación de los puntos de referencia, marcar, se marca. ¿Ya? Ubicación del instrumento, donde dejo el fulcro, donde va el brazo fijo, donde va el brazo móvil. ¿Ya? Estabilización de los segmentos corporales del paciente y del goniómetro, y también ver el movimiento. ¿Ya? Muchas veces cuando uno hace incluso una flexión de codo, lo ideal es que todo esté en el plano. Muchas veces creo que vas a hacer flexión de codo, eso no es correcto. Tiene que ser dentro del plano, no se van para afuera. Lo mismo que las rotaciones, cuando miden rotaciones, en vez de hacer una rotación pura, hacen. Y ahí pierden la evaluación como tal. Y obviamente ver la sensación final. ¿Ya? Por ejemplo aquí, el más usado porque entre comillas el más que ejemplifica harto esto, la flexión de codo. Entonces primero estamos buscando el enfil blando, ¿ya? Y después de ahí colocar el goniómetro, ¿ya? Entonces, a modo general,
vaya para alinear el segmento del brazo con respecto al plano axilar medio o la línea axilar media, ¿ya? Y así proceder a medir. Aunque la imagen no está marcada, me da risa porque en el libro sale de que se tiene que marcar, ¿ya? Pero no lo muestran marcado. ¿Qué se marca? ¿Ya? El centro de la cabeza del húmero o la tuberosidad mayor. Por lateral, el epicóndilo lateral del húmero, que es el eje instantáneo de rotación para la flexión y la extensión del codo. Y aquí depende del autor también. Hay algunos, porque los dos se defienden, ¿ya? Estiloides del radio o estiloides del cúbito. Si es el estiloides del radio, por la parte lateral, y en esa posición, con el brazo adosado al tronco. Si es en la estiloides del cúbito, el brazo cambia, el hombro cambia y se coloca en una abducción de 90 grados. ¿Cuál creen que es mejor? ¿Y por qué? Bueno. Bueno, hay ninguna aquí. ¿Por qué la gente? ¿Alguien se lo ocurre? ¿Nada? ¿Nada? Clásicamente nosotros ocupamos esta posición. De hecho, es la otra imagen que viene. Evidentemente que no es la posición más idónea porque es una imagen educativa o con interés educativo, por eso como que la evaluadora está. ¿Ya? Pero lo ideal es estar frente a plano, ¿ya? Donde están las características. ¿Ya? ¿Listo? Vamos a la anterior. Si yo me fijo en el radio o en el tiroides del radio, ¿cuál es el problema que tiene este segmento? Que el radio con el cúbito generan otro movimiento que no es flexión ni extensión. ¿Cuál es? Rotación. Entonces, para hacer la evaluación de la flexión de codo, sí o sí tengo que tener el antebrazo en una supinación, en donde estén en paralelo tanto el radio como el cúbito. Entonces, muchas veces cuando uno hace la medición, cambia la posición del antebrazo. ¿Ya? Recuerden que el radio es el que se mueve con respecto al cúbito, no al revés. Por eso es que los autores quieren ocupar el cúbito o ocupan el cúbito porque el cúbito no se mueve para los movimientos de pronación y supinación. ¿Ya? Esa es la relevancia. Por eso cuando uno de repente va a buscar en otro libro, los autores se casan con el cúbito y este autor se casa con el radio, que es lo más clásico. ¿Ya? Mismo esquema. ¿Ya? Esta es una evaluación activa. También hacemos evaluaciones activas, sí, pero normalmente lo ideal en volumetría es hacer una evaluación pasiva primero y después activa. O al revés, ver primero funcional o la funcionalidad de los segmentos y de los músculos para ver después si es que hay una limitación o una alteración de las articulaciones o de las estructuras articulares. ¿Ya? Se ve tan fácil, pero no. ¿Ya? De hecho, acordándome de Respig, de hecho, la diapositiva es antes de la pandemia. Por eso mismo, la volumetría no ha cambiado casi nada. De repente a los europeos se les ocurre hacer estudios masivos de rango articular y que a la escoba. ¿Ya? Porque ustedes, ¿dónde sacaron los grados de movimiento? Newman, Kawaki, alguien más. Newman. ¿Ya? Entonces, de ahí ya ocupamos una referencia. ¿Ya? Entonces, dice así. ¿Ya? ¿Qué estamos midiendo acá?
flexiones, flexiones, pero no se agitan. ¿Ya? ¿Cuál sería el eje de rotación? O el eje instantáneo de movimiento. ¿Alguien? ¿Algo? El trocánter mayor. Pero sí. A ver, el eje instantáneo de rotación pasa por la cabeza del fémur. Pero tendría que entrar a operar y fracturar el trocánter para apoyarme ahí. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que extrapolar ese eje y ese eje pasa por el trocánter o la parte más superior del trocánter medio. ¿Ya? Entonces ahí es donde apoya el golem. ¿Ya? El brazo fijo sigue o se conecta con la línea axilar media. Para este caso también, ¿qué podemos ocupar? El plano de la camilla. ¿Ya? ¿Se entiende? Ocupamos el paralelo del plano de la camilla o buscamos la línea axilar media. La línea axilar media es un poquito más compleja, por eso yo a veces aconsejo, dependiendo de la superficie, ¿ya? Ocupar el plano de la camilla. Y el brazo móvil, ¿hacia dónde se dirige? Cóndilo lateral del fémur. ¿Ah? Cóndilo lateral del ¿Ya? Cóndilo lateral del fémur, y ahí marcamos y proyectamos. ¿Ya? Y ahí hacemos eso mismo. ¿Cuál es el problema? Por eso está esa marca. De hecho, esa marca yo la hice cuando estábamos en pandemia y quedó ahí. ¿Ya? Muchas veces cuando uno hace el pasivo forzado, aumenta esto. ¿Cómo se llama esto? Está aumentando. ¿Sí? Claro, los dos el impacto aumentando. Entonces muchas veces, ¿qué hacemos? Y lo otro por ventaja mecánica. Vamos a usar a la compañera. ¿Te imaginas a la compañera Jennifer? Que vaya a evaluar al compañero. ¿Ya? A ver. Siempre tengo mis dudas, mis conflictos cuando hablo de esta materia. ¿Por qué? Porque deberíamos ver algo antes que lo vemos en KNT2 y no en KNT1, que es la relación y ergonomía paciente-tratante o paciente-evaluador. ¿Ya? Si yo me enfrento a un paciente que es mucho más grande que yo, y en el libro sale la imagen anterior, entonces ¿cómo lo hago? Porque se ve fácil en la imagen, pero cuando uno va a medir, tiene que levantar el segmento de extremidad inferior casi completo, literalmente el peso completo de la extremidad inferior. Y si yo peso 50, mi paciente pesa 150, entonces va a ser un poquitito forzado o muy demandante ese tipo de esfuerzo. Entonces por eso aparece esta modificación o esta evaluación. ¿Qué prueba especial es? ¿Cierto? Tomás. ¿Ya? Pero es un modificado de Tomás, entonces lo que tenemos que pedir al paciente es que se acueste en la camilla boca arriba, pero dejando a nivel de la nalga hacia abajo, por fuera de la camilla. ¿Ya? Literalmente lo ideal es que justo el trocánter mayor esté en línea con el borde de la camilla. ¿Para qué? Para que permita una extensión de cadera lo máximo posible. Aquí yo hice un dibujo bien rasca de las piernas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que evalúa Tomás? Los flexores de cadera, ¿cierto? Si el paciente está con una flexión de rodilla, está tensando, ¿qué músculo? ¿Qué músculo? ¿Qué músculo se relaja cuando yo hago la extensión de rodilla? ¿Cómo se dibuja esa cosa que hay? Recto femoral, ¿cierto? Entonces, si yo quiero evaluar plenamente la articulación, tengo que ver o pedirle a un asistente que me lleve la rodilla hacia una extensión, ya ver cuánto cae y medir. Y de ahí uno puede hacer una presión, ¿ya? Para aumentar el pasivo forzado. ¿Ya? Bien.
ABD y ADD, en este caso más que todo la ADD de cadena. ¿Ya? Aquí, simpáticamente, no marcamos o no nos apoyamos en el eje instantáneo de rotación. ¿Ya? Nos apoyamos en otras estructuras. El tío Julio los tiene hablándose algo. Este libro está en internet. Lo más probable es que haya sido mío. Yo compré econometría del Norte y se lo pasé a los alumnos para que quedaran de ahí. Y creo que lo más probable es que alguien lo haya pasado a los médicos. Quizá el mismo que me tendría. Pero igual yo lo comparto porque ahí salen la mayoría de los estudios. No se metan con los grados porque ahí salen casi todos los estudios de los grados. De hecho, se meten otros autores o otras compañías. Y viene acá, rápidamente. Igual lo vamos a ver después en el laboratorio. Gorómetro, esto es un gorómetro bastante grande, generalmente para segmentos mayores. Entonces, marcamos la espinilla cántero superior del lado que vamos a valorar y también del contralateral. Y con ese estabilizamos el brazo fijo. El brazo móvil se va al centro de la rótula. ¿Ya? Entonces, aquí podemos hacer dos cosas: medir hacia la DD o hacia la BD. El paciente está de cúbito supino en una camilla amplia. Muchas veces estas mediciones las hacemos juntando dos camillas, porque recuerden que la abducción es bastante amplia. ¿Cuántos grados son? ¿Cuántos grados son? ¿Dicen a repasar los grados? 35, máximo 45 grados. ¿Ya? Pues va variando dependiendo de la posición de cadera de la posterior normal. ¿Ya? Y acá los autores se pelean un poquitito. ¿Ya? ¿Por qué? Porque muchas veces los autores dicen de que la ADD de cadera es una devuelta de la abducción. Entonces debería ser 0. Lo encuentran todo, pero no importa. Eso no me gusta. Pero lo que hace este autor es separar o llevar la extremidad que no se va a valorar hacia una abducción y para medir la ADD paso a la línea media. ¿Se entiende? Obviamente que al pasar a la línea media tengo que tener presente lo siguiente, de que el pasivo forzado no me haga inclinar la cadera. Porque lo ideal es que paso mismo que esta realidad se haga este movimiento, ¿ya? Y no ese movimiento con inclinación. ¿Ya? ¿Dudas, consultas hasta ahí? Obviamente que hay que tener presente de que la rótula se quede en el centro y no aparezca hacia lateral o hacia media. Porque muchas veces cuando hacen la abducción, de hecho yo en la práctica lo veo con la punta del pie, como que miden para allá y en vez de hacer esto, rota hacia externo la cadera. Entonces eso ya está mal. ¿Ya? Hicieron dos movimientos acoplados. Flexión y extensión de rodilla. La extensión es súper facilitada. Paciente de cúbito supino, le coloco un rollo de toalla por detrás del tendón de Aquiles y el peso del segmento hace de que la posición de la rodilla llegue a la máxima extensión posible. Cosas raras que han ocurrido en los laboratorios años anteriores. La gente hiperlensa. Tengo que colocar un buen alto más para. Sí, hay algunos que superan los 10 grados. Lo bueno es que es pasivo, no funcional. Porque cuando están de pie no se empatan atrás. Pero la hiperlaxitud es bastante importante. ¿Ya? Y después para la flexión podemos hacerlo en esa posición. Los autores recomiendan esta más que esta. ¿Por qué? Ahí se lo pongo.
esta de acá. ¿Por qué? O sea, perdón, lo ideal sí es hacerlo por la tensión de ciertas estructuras, pero muchas veces cuando el segmento es muy amplio y muy grande, se recomienda hacer la otra. Pero ¿de qué va a depender? De la longitud muscular otra vez. En este punto, ¿ya? ¿Qué musculatura se está estirando? Cuádriceps. Si tengo un cuádriceps acortado, ¿ya? Porque yo le puedo buscar. ¿Cuántos de ustedes han hecho una sentadilla completa hoy día? Entonces, lo más probable es que la gran mayoría no alcance a tocar el talón a la larga. ¿Ya? Entonces, si el paciente viene con un acortamiento muscular, ¿ya? Cuando le querramos hacer esto, no va a alcanzar a llegar a la larga. Entonces, esto evita o me salta el acortamiento muscular y estoy midiendo netamente articular. ¿Ya? Si yo veo que el paciente no tiene ningún acortamiento muscular, puedo hacer ese o mantener ese. ¿Ya? ¿Dudas, consultas? ¿Dudas, consultas? ¿No? Otra variante, este lo dibujé yo porque no encontré nunca la imagen, ¿ya? Un libro gringo de la editorial Slack, que yo me acuerdo, pero no lo encontré para descargar. ¿Ya? Que también habla de test articulares y musculares. Allá tienen una especie de mesita simpática que colocan, ¿ya? Y lo que hacen es flexionar la rodilla y para evitar sobrecargar el segmento o levantar. ¿Se entiende? Entonces el paciente está acostado, le colocamos esta estructura y sin necesidad de estar levantando el segmento. ¿Ya? Eso es más que no creo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué se está midiendo ahí? Extensión de codo, o sea, de hombro. Extensión de hombro. Extensión de hombro. Flexión. Ah, flexión. Pero, ¿y cuál es la diferencia? ¿Cuál es cuál? Ya. ¿Esta cuál es? Ah, ya. ¿Ya está? Escápulo torácico. Completo. Ya. A ver. El complejo articular del hombro, ¿cuáles son las articulaciones? Glenohumeral, ya te dijeron. ¿Cuál más? Acromioclavicular, ¿cuál más? Esternoclavicular. Esternoclavicular, ¿cuál más? Escapulotorácica. Escapulotorácica, ¿alguna más? ¿Ya? ¿Bien? Entonces, no podemos segmentar tanto, pero sí lo que podemos separar son las dos articulaciones que se mueven bastante. Dentro de las articulaciones que más se mueven tenemos la glenohumeral y la escapulotorácica. ¿Ya? Entonces, para poder segmentar y ver dónde estaría el problema, tenemos que medir complejo articular completo, que serían las dos imágenes de allá. ¿Ya? Que puede dar, ¿cuánto es la flexión máxima de hombro? Complejo articular. 180 grados e incluso más. ¿Ya? Dependiendo del comportamiento de la escápula, ¿ya? Y de la glenohumeral. 120. 130, ¿ya? 120 y tanto, ¿ya? Ese es más para ver, bueno, no recuerdo, ¿ya? Pero para la flexión son 120, 130, algunos creo que llegan a 135, ¿ya? Pero ¿dónde está la característica acá? ¿Ya? Tenemos que diferenciarlas. ¿Por qué? Porque muchas veces las limitaciones no son tanto de glenohumeral, sino que de escapulotorácica.
escápulo-torácica? Memoria, subclasificación. La glena oral, subclasificación. ¿En qué se subclasifica? Eso ya es tío Hugo, pero ya me pasando de mecánica, otra cosa así que no la recuerdo. Subclasificación de la glena oral en artrosis y de la escápulo-torácica sin sarcosis. Los puntos de referencia. ¿Ya? Tuberosidad mayor de número, troquítea. ¿Ya? Línea axilar media. Epicóndilo lateral del húmero, y algunos marcan también como referencia el olecranon. ¿Ya? Marcamos, o ¿por qué marcamos el olecranon? Para ver el comportamiento del húmero. Porque muchas veces, ¿qué es lo que hacen? Cuando uno hace flexión de hombro, agrega un movimiento ahí. ¿Ya? Esto es flexión pura. Y esto es flexión con rotación interna. ¿Ya? Entonces, si yo quiero solamente, o mejor dicho, para evaluar esto, tengo que tener el húmero en posición neutra, tengo que ver que el olecranon siempre esté apuntando hacia un solo lado. ¿Ya? Que no se vaya cambiando de posición. ¿Ya? Obviamente que si volvemos acá, el gonómetro, ¿dónde lo colocamos? ¿Ya? Esta es la más absurda que podemos hacer. ¿Ya? Según el libro, ¿ya? O todos los libros, bueno, es una aberración, ¿ya? Hay por qué criticar con justa medida. ¿Ya? Según los libros de goniometría dicen de que cuando uno hace esta medición, el goniómetro, el brazo fijo y el brazo, más que todo el brazo fijo, tiene que acompañar en todo momento al brazo de palanca que se mueve. ¿Ya? Y el eje de goniómetro tiene que mantenerse en el eje instantáneo de rotación. Y aquí es donde esta cosa no se cumple ni por si acaso. ¿Ya? Es muy difícil estabilizar los segmentos. ¿Ya? De hecho, muchos colegas dicen, llevo hacia el ENFIT o busco ENFIT y ahí reposiciono el goniómetro. Que lo coloque en una posición cero o de posición de inicio, ningún problema, pero al intentar abarcar o que el goniómetro se mueva durante toda la incursión del movimiento es muy difícil. De hecho, en articulaciones que son bastante simples, como es la flexión y extensión de codo, hacia la flexión se te va a mover el goniómetro. Y hay que tener cuidado con ese goniómetro, ¿por qué? Porque muchas veces ocupa la función de tijera y se mete bien y te peñica. Así que cuando posiciones tengan cuidado con eso. ¿Ya? Por recomendación. ¿Ya? Hasta aquí, dudas, yo consulto. No se está preguntando. Ninguna. Esa sería entonces. ¿Ya? Y para los que pregunten muchas veces, columna no vemos. ¿Ya? Lo que sí vemos es rotaciones de cabeza a cuello. Es como lo más normal. Columna como tal, no. Y la gran mayoría de articulaciones son las que se ven, porque muchas veces me preguntan, profe, ¿cuál es el listado de las articulaciones? Hombro, codo, antebrazo, muñeca, uno que otro dedo, cadera, rodilla, tobillo, pie y columna cervical y cabeza y sería, porque los movimientos del hombro, ¿cuáles son? Tenemos
Inversiones, reversiones. Supinación de antepié, pronación de antepié. Ahí lo vamos a ver en el laboratorio. ¿Qué es la supinación y qué es la pronación de antepié? La inversión es cuando la planta del pie mira hacia adentro, la inversión es cuando la planta del pie mira hacia afuera. La supinación y la pronación de antepié, ¿qué es lo que es? A ver, siempre se genera confusión, de hecho cuando uno hace una búsqueda por internet, queda la escoba, pero el Newman hace el alcance, ¿ya? Sí, de hecho tengo un Newman, ¿ya? Pero prefiero basado en el cálculo, tengo por ahí una. La supinación y la pronación son movimientos conjugados. La supinación es una ADD del antepié más una inversión del antepié. Mientras que la pronación es una abducción del antepié más una inversión del antepié. El gallo va a cantar. ¿Ya? Entonces, esa es la característica. ¿Ya? Y nosotros podemos medir todo eso sí o incluso segmentarlo y medirlo parte por parte. ¿Ya? ¿Entiendes? Entonces, por eso mismo, y lo que cabeza cuello es inclinación derecha, inclinación izquierda, flexión, extensión y rotación. ¿Dudas, consultas? ¿No?